Muy buen día, y siguiendo nuestra serie acerca de las penitencias, tenemos el devocional de este día, que es Día de Confesiones. Quiero contarles una pequeña anécdota de mi vida, y es que en mi escuela había una capilla católica. Por algún tiempo, un sacerdote nos visitaba una vez a la semana. Después de la misa, él invitaba a los estudiantes para que fueran y se confesaran. Un grupo pequeño iba con él. Yo nunca fui porque tenía miedo de ocultar algunos pecados o olvidarme de algunos de ellos y no confesarlos al sacerdote. Y de esta manera mi miedo era que tendría una doble culpabilidad: haber ocultado o olvidado algunos pecados y a la vez no confesarlos todos. En la penitencia, que es uno de los 7 sacramentos que fueron establecidos en 1215 en el Concilio de Letrán en Roma, este sacramento de la penitencia lleva varios aspectos. Es decir, quisiera explicarles cómo funciona o cómo va el proceso para llegar a esta penitencia o a este sacramento. Normalmente el creyente peca, ¿no? El pecador es convencido de su pecado. El pecador es movido a confesar sus pecados, algo que era movido yo a confesar mis pecados, pero nunca lo hice durante estaba en la escuela. Entonces el pecador va y confiesa sus pecados al sacerdote. El sacerdote, después de escuchar la gravedad de los pecados, manda al penitente, al pecador, a cumplir y que haga la penitencia. Este podrá hacer el ayuno, las oraciones y la ofrenda. Es algo que ya vimos, ¿no? Entonces, lo que veremos en esta oportunidad, y por eso voy explicando quizás aspecto por aspecto, cosa por cosa pequeña, y voy tratando de hacerlo de esa manera tranquilamente. Quisiera en esta oportunidad ver la confesión de los pecados al sacerdote. En el Catecismo Católico se enseña claramente, en la parte 1441, dice: solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Marcos 2:10. Y nuevamente: y ejerce este poder divino, vuestros pecados son perdonados. Dice él en Marcos 2:5. Pero también en la misma parte, en el mismo párrafo de este Catecismo Católico, dice: en efecto, Él, es decir, Jesús, en virtud de su autoridad divina, confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Primera pregunta es entonces: ¿por qué se enseña en el Catecismo que se deben confesar los pecados a los sacerdotes? Es algo bastante difícil decirlo, pero bueno, tendré que decirlo, y es por una interpretación no adecuada o apegada al texto de la Escritura. Porque claramente esta enseñanza de la confesión de los pecados a los sacerdotes se enseña usando algunos textos bíblicos, que quisiera ir uno por uno si es que tengo el tiempo de mirarlos todos. Pero en Santiago 5:16 es uno de los textos más citados para la confesión de pecados a los sacerdotes, y el texto dice así, Santiago 5:16: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. En este pasaje no se enseña una confesión de pecados al sacerdote, pues no aparece el sacerdote en el pasaje. Ni siquiera encontramos en la costumbre antigua de los primeros siglos de la Iglesia que esto era una práctica. Este texto más bien tiene que ver con el aspecto de la vida diaria de la Iglesia y la reconciliación. Esa sería la explicación exacta del texto. La reconciliación entre los hermanos creyentes de una comunidad, donde no va a faltar alguien, ¿no?, que se ofenda por lo que un creyente haga o no haga, y entonces hay una necesidad de una confesión de faltas de pecados y perdón. Hay un proceso también, la Biblia enmarca o nos explica ese proceso también, el apóstol Pablo lo explica, pero no voy a ir a ese proceso en este momento.
Entonces este pasaje no nos habla de una confesión para recibir perdón de pecados de parte del sacerdote o ministro de la palabra, sino es una confesión de faltas entre hermanos. Es una reconciliación que puede y debe darse en la comunidad cristiana, en la iglesia. El otro texto también que se usa es Mateo 16, 19, cuando Jesús dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje de Mateo 16, 19 se mira también juntamente con el pasaje de Juan 20, 23. Y dice Juan 20, 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no les serán perdonados. Este es otro pasaje mucho más claro sobre el perdón de pecados. Aquí no está descrita una confesión antes de recibir el perdón de pecados. No existe una descripción del proceso de recibir el perdón de pecados a través de la confesión. ¿Qué es lo que nosotros entendemos en la iglesia cristiana de estos dos pasajes que hemos leído? Bueno, lo que entendemos es que aquí no hay una confesión de pecados a un hombre, sino una liberación de pecados. El asunto aquí es que Jesús está hablando a los discípulos después de la resurrección, en el pasaje de Juan 20, 23. Aquí ellos son encomendados, enviados con un mensaje libertador del pecado. La predicación de la palabra es el medio que Dios usa para liberar los pecados. ¿Por qué decimos esto, que el agente o el medio que Dios usa para liberar, para desatar a la persona de su pecado es la palabra, la verdad del mensaje de la palabra de Dios? Juan 8:32, Jesús hablando a la gente, especialmente a los religiosos judíos, les dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, se ha mal comprendido esto, ¿qué es la verdad? Algunos piensan que la verdad es simplemente decir una verdad, pero no, aquí está hablando de la verdad del mensaje del Evangelio. Juan 8:36 dice, nuevamente Jesús continúa en su discurso a los judíos, dice: así que si el Hijo los libertará, serán verdaderamente libres. Jesús dice claramente aquí que Él es el que nos libera. Juan 14:6 agrega Jesús y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es la verdad misma. Cuando nosotros predicamos un mensaje sobre la verdad de la palabra de Dios, estamos predicando y enseñando la palabra que libera a los pecadores. La pregunta que debemos hacernos aquí entonces es: ¿quién nos perdona o libera del pecado? ¿El hombre? ¿Los ministros? En este caso, cuando leemos estos pasajes, serían los discípulos. Después de ellos fueron llamados los apóstoles. Nuevamente, el medio libertador es el mensaje de la palabra de Dios, no es el ser humano. Así sucede con todos los dones que Dios da. Nosotros podemos ministrarlos a las personas, pero no son nuestros. Dios es el que hace el milagro. Esto lo encontramos claramente cuando el apóstol Pedro sana a un paralítico. Y dice que nos están viendo ustedes, no hemos hecho nosotros el milagro. Quien hizo el milagro es Dios. Entonces la Biblia es bien clara que Dios es el único que puede perdonar los pecados. Claramente la primera parte del catecismo declara que solamente Dios puede perdonar los pecados, pero a la vez se enseña que el hombre también se le ha conferido, se le ha dado esa autoridad de perdón de pecados. No es lo que los demás textos de la Biblia dicen. Isaías 43:25 dice: yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo. No volveré a acordarme de tus pecados. Aquí claramente en el Antiguo Testamento Dios está hablando acerca de Él, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. En Marcos 2, en el Nuevo Testamento, Marcos 2, 5 al 7, y este es el caso del paralítico que es bajado desde un techo a donde Jesús estaba predicando en una casa. Cuando Jesús vio la fe de ellos, de estos hombres que bajaban al paralítico, le dijo al paralítico: hijo, los
los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas, es decir, los fariseos o los religiosos que estaban allí, judíos, que estaban sentados, se decían a sí mismos, es decir, no expresaban, no se escuchaba su voz. Pero Jesús sabía muy bien lo que estaban hablando. El versículo 7 del capítulo de Marcos dice, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Ahí está claramente, ¿no? Decían, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué está haciendo este hombre acá? Diciendo que tus pecados te son perdonados. No, los judíos estaban muy enojados por este mensaje y por estas palabras de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Él respondió y dijo, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Silenció a sus enemigos de esta manera. No podían decir nada más, porque ellos no podían hacer ninguna de las dos cosas. Ni sanar al paralítico, ni tampoco decir tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús en este pasaje reafirmó el perdón de pecados al paralítico, lo levantó de su camilla y nos damos cuenta que Él es el único que puede perdonar pecados. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? ¿Somos nosotros los hombres? ¿El pastor, el ministro, el sacerdote? Dice, no, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Entonces, para leer la Escritura y saberla interpretar es necesario conocer otros textos que nos pueden dar luz y aclarar la situación sobre el mismo tema. Nuevamente, la pregunta es, ¿a quién debemos de confesar nuestros pecados? A Dios. Aquí no existe debate, pues la evidencia bíblica es abundante. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Hablando de penitencias. El Salmo 51 se conoce como el Salmo del penitente, es decir, el Salmo de la persona que se ha arrepentido. Y este Salmo es el Salmo del rey David, donde confiesa su pecado después de haber sido confrontado, descubierto públicamente por el profeta Natán de su pecado. David es tocado por Dios. David es movido a confesar sus pecados. ¿Y a quién los confiesa? ¿A Natán? ¿Pide perdón a Natán, profeta, al enviado de Dios, al siervo de Dios? No, los confiesa a Dios. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es un ejemplo de la práctica perfecta de un hombre penitente. Esta es la manera como se desarrolla la penitencia, confesando a Dios directamente nuestros pecados, pidiendo e implorando su perdón. Un hombre que se vuelve a Dios, después de haber sido movido por el Espíritu Santo mismo de Dios, se arrepiente de sus pecados y confiesa sus faltas. Las ofensas que han sido cometidas a Dios y a los hombres por el daño que pudimos haber causado por nuestras faltas, nuestros pecados, es algo que se le confiesan a Dios y se le pide a Dios perdón. Entonces, ¿a quién debemos de confesar nuestros pecados? Únicamente a Dios.